Justicia, con el nombramiento de la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella habló de que iba a trabajar en el sistema nacional anticorrupción, que lo iba a reactivar o que iba a participar más. El sistema tiene 6 años de que se fundó. Vamos, en esta administración tampoco ha avanzado y la verdad no es un asunto solo del Ejecutivo. Da gusto que la Suprema Corte quiera participar, pero también hay que decir que el Senado tiene pendientes algunos nombramientos. Apenas en diciembre pasado fue su primera asamblea, no asistió el titular de Gobernación y bueno, pues llevamos 6 años con el sistema que no termina de darnos lo que nos tiene que dar, que es un informe anual sobre mejores prácticas y que debe de coordinar las distintas instancias, tanto del Poder Ejecutivo como el Legislativo, como de la Procuraduría, y bueno, no sé para cuándo el Sistema Nacional Anticorrupción va a estar listo, presidente. Pues hay que seguir insistiendo en eso, aun cuando este gobierno tiene como propósito fundamental evitar la corrupción. Okay. Nosotros sostenemos que el principal problema de México fue durante muchos años, siglos, la corrupción. Y la Cuarta Transformación tiene como objetivo superior acabar con la corrupción, combatir la corrupción. De acuerdo, señor presidente, pero estamos hablando del artículo 113 constitucional, sí, que establece que el sistema tiene que operar. Sí. Y han pasado 4 años de esta administración y el sistema no opera, el sistema de cómputo no está levantado y bueno, yo sé que hay que verlo con las instancias legislativas y resolverlo, aunque también le quiero decir con toda franqueza, ese sistema se creó en plena corrupción para simular de que se iba a combatir la corrupción. ¿Pero lo aprobó Morena? No. Porque fue un cambio constitucional en el 16. Todo lo que sea combate a la corrupción se aprueba, pero no es eso lo fundamental. Lo fundamental es no permitir que nadie robe, no permitir que haya impunidad. Y existe la subsecretaría, subprocuraduría, no, subfiscalía, una fiscalía anticorrupción en la Fiscalía General, que es autónoma. Yo le tengo desconfianza a estos organismos, porque se crearon, es como el Instituto para la Transparencia. ¿Para qué se creó? ¿Sí? Para que todo se ventilara y todo se conociera y no hubiese corrupción. ¿Sirvió para eso? No, no ha servido. Y nos cuesta 1,000 millones de pesos al año. Pero tenemos derecho a la información, tenemos derecho a saber. Pero eso lo pueden resolver de otra manera, todos. No, o sea, los servidores públicos estamos obligados a informar. No se necesita un aparato. Okay. ¿Saben para qué sirvió ese aparato? Para ocultar información. O sea, y así como ese, muchos otros. Mire, usted habla de la aprobación de este Instituto Anticorrupción. Es Sistema Nacional Anticorrupción. Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, cuando aprobaron el Sistema Nacional Anticorrupción, no se dieron cuenta de que en la Constitución no se consideraba delito grave la corrupción. Okay. Imagínense si no fue una vil simulación. ¿Por qué no primero
reformaron la Constitución para declarar delito grave la corrupción. Eso lo hicimos nosotros. ¿Sí? No, lo que crearon fue el aparato, porque así engañaban, de que de esa manera íbamos a combatir la corrupción, íbamos a tener acceso a la información, no iba a haber monopolios. Sí, todos estos organismos que se crearon, de la llamada, coordinar los organismos. Sí, de la llamada sociedad civil. ¿Sí? Pues lo mismo, independientes del pueblo, totalmente controlados por los que se sentían amos y señores de México. Todos los organismos crearon el Instituto para combatir los monopolios, para garantizar la competencia. ¿Y qué? ¿Se logró quitar a los preponderantes, a los monopolios? No, no. Y nos cuesta muchísimo mantener todos esos aparatos. Y nosotros, el presidente de México no tiene facultades para intervenir, porque era la República de los independientes, para proteger intereses y para simular de que se combatía la corrupción, de que se combatía el ocultamiento de información, y por eso se necesitaba la transparencia, que en efecto la transparencia es una regla de oro de la democracia. Pero pues, ¿para qué el aparato? A ver, señor presidente, discúlpeme nada más para plantear esto. El sistema nacional lo que plantea es la coordinación entre todas las instancias que tienen que ver con transparencia y lucha a la corrupción para hacer un trabajo mucho más ordenado. Eso no se ha logrado, pero como está en la Constitución, a nivel estatal sí hay sistemas estatales anticorrupción y sí han estado funcionando, no están en todo el país. Es decir, este esfuerzo por trabajar la anticorrupción con un sistema coordinado no ha terminado de fraguarse y está dentro de la Constitución, y tampoco hay una posición clara de decir no sirve, eliminémoslo o vamos a echar marcha atrás. Hay sistemas anticorrupción estatales como Guanajuato, como Aguascalientes, que ya están dando… No me quiero reír a carcajada. Bueno. O sea, por favor. O sea, no es así. Desde su punto de vista no funciona. No funciona. Y es simulación y es gasto innecesario y es tener control, ¿sí?, de áreas estratégicas en donde se puede robar con impunidad. Entonces no esperamos en su gobierno que en estos… No, yo no voy a promover eso. Okay. No voy a promover eso. Nunca estuve de acuerdo con eso. No creo que eso ayude. Mire, existe la Secretaría de la Función Pública, que era la antigua Contraloría, que se convirtió en Función Pública en los gobiernos. Sí. Existe la Auditoría Superior de la Federación. La auditoría. Del legislativo. Sí, del legislativo. Existe el legislativo, en particular la Cámara de Diputados, que tiene como facultad exclusiva la aprobación y el seguimiento del presupuesto. Sí. Existe pues el Poder Judicial. Sí.
Entonces, hay instituciones. La Fiscalía también. Bueno, la Fiscalía General. ¿Sí? O sea, si usted sabe de un caso de corrupción, pues va y presenta la denuncia, ¿sí?, a la Fiscalía. Entonces, no lo veo, ¿sí?, necesario, lo considero que es una duplicidad, ¿sí?, de funciones, es seguir agrandando el aparato burocrático, que el presupuesto, en vez de llegarle a la gente, se quede en el gobierno, como era antes. El gobierno estaba ensimismado. La mayor parte del presupuesto era para mantener al gobierno. Era un gobierno mantenido, corrupto y bueno para nada. Entonces, si no se acepta la corrupción, para empezar, los que tienen que ver con la responsabilidad de que se maneje con honestidad el presupuesto, tienen que ser gentes honestas, que eso es lo que hay que buscar. Entonces, ¿es un tema más de personas que de instituciones? Es que si fuese un problema de leyes, no habría problemas. No hay ninguna ley que diga que está permitido robar. Y roban. Lo que hay que hacer es cambiar la mentalidad, formar gente honesta, que existan en las universidades, bueno, desde los libros de texto de primaria, que se eleve la importancia de la honestidad. La honestidad como forma de vida, como forma de gobierno. La educación más cívica. allá que la corrupción, porque la corrupción es robarse el dinero. La honestidad es, ¿sí?, no robarse el dinero y ser consecuente, congruente. Pero durante todo el periodo neoliberal, que es sinónimo de corrupción, cuando saquearon a este país, hace poquito, no hace mucho, y es el saqueo más grande que ha habido en la historia de México. Ni en las universidades, ni en la prensa, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores, desde luego, ni en el gobierno se hablaba del problema de la corrupción. No existía. Si usted se pone a revisar los periódicos, va a una hemeroteca y hace una investigación de 6 meses de los periódicos, ni siquiera váyase a las notas, váyase a los editoriales. 6 meses, agarre el Reforma, todos los editoriales de 6 meses del gobierno pasado o de el anterior. Y nada más busque cuántas veces aparece la palabra corrupción. Haga el ejercicio. ¿Saben? En la agenda nacional no existía el grave problema de la corrupción. ¿Qué era lo que existía en la agenda?
las reformas estructurales, la reforma fiscal, la reforma energética, la reforma educativa, porque eso era lo que les importaba. ¿Y qué era la reforma fiscal? Aumentar los impuestos a las clases medias y condonar los impuestos a los de arriba. ¿Y qué era la reforma energética? Entregar el petróleo a extranjeros, entregar la industria eléctrica, que pagara más por la luz un consumidor de clase media que el Oxxo. Entonces el tema de la corrupción no existía, menos el de la austeridad republicana. A ver, hagan una revisión si algún periódico, revista, hicieron una crítica cuando decide Calderón comprar el avión a Peña Nieto, ese avión que no hemos podido ni vender, porque es tan lujoso que no hay quien lo quiera comprar. No me estoy disculpando, es que es así. Nada era normal. ¿Sabe cuánto cobraron solo para construir el hangar del avión que compraron? 1,000 millones de pesos. ¿Y sabe cuánto tiempo iba a durar ese hangar? 5 o 6 años. Porque ese aeropuerto se iba a cerrar con la construcción del aeropuerto de Texcoco, otra tranza, y a la basura 1,000 millones, solo del hangar del avión presidencial. Pero de eso busque en los medios. No, señor presidente, esa es la narrativa, pero a final de cuentas los informes ahí están, los informes de transparencia ahí están. Porque Sí. tenemos derecho a saber y tenemos derecho a buscar esa información y saber cuánto costó el hangar, en qué se ha desperdiciado el dinero, Sí. si es el caso. Sí. La Auditoría Superior de la Federación tiene muchos años haciendo la auditoría al gobierno federal, Sí. tiene exigiendo reglas Sí. de operación. Entonces, Sí. tiene que haber buenas reglas, tiene que haber buenas instituciones sí, para sí, combatir la sí, corrupción, sí. aunado a lo que usted menciona, Sí, pero ya buenos funcionarios. existen, ya existen. El asunto es que hay complicidad, que no se daba cuenta el fiscal del gobierno anterior de lo que se estaba haciendo en Pemex, o el de la función pública, no se daba cuenta, o los legisladores no se daban cuenta. No había voluntad para cortar de tajo con la corrupción, pero no es un asunto de leyes o de aparatos o de oficinas. ¿Sabe para qué crearon también todo eso? Porque los atendían muy bien, bueno, los siguen atendiendo muy bien a todos los que trabajan en esas oficinas. La mayoría gana más que yo. ¿Y qué hacen? Guardar silencio, cómplice. Es de manera un poco más fina, pero con más simulación, lo que hacía Porfirio Díaz. Es el maiceo. Cuando había un opositor, decía Porfirio Díaz,
ese gallo quiere maíz. Y maiciaban al gallo y ya dejaba de cantar el gallo. Una forma de maiciar en los tiempos el neoliberalismo fue esa, crear instituciones, pagarles. Imagínense cuánto gana el de la transparencia. ¿No tienes por ahí lo que gana? Como 300,000 pesos mensuales en un país con tanta pobreza. Entonces, un ministro de la Corte, 500,000 pesos mensuales. El del INE, ¿por qué que están tan enojados? 300,000 pesos mensuales. La Constitución, volvemos a las leyes, establece en el artículo 127 que ningún funcionario puede ganar más que lo que obtiene el presidente de la República. Pues ¿sabe qué hicieron? Se ampararon. Y como era el mismo Poder Judicial, y a ellos les beneficiaba a los ministros, ¿cómo votaron? Pues a favor. Pero antes de que yo me vaya, no es amenaza, ni siquiera advertencia. Es un compromiso que tengo. Voy a volver a enviar otra iniciativa de reforma al 127 para que quede más claro. Porque no debería de proceder el amparo. Todavía tengo cosas ahí, voy a enviar varias. Sí, es que hay que seguir limpiando el camino, desbrozando el camino para los que vienen después de nosotros. ¿Mande? Sentarse a la oposición para que sea un cambio constitucional. Pero es que ahí me va a servir también, ahí me ayuda para saber quién es quién. Es que, No, es politización. O sea, que es importante. Es que hace mucho daño la simulación. Muchísimo daño. Entonces ya, basta. Bueno, ¿teníamos algo? El salario de... Debe ser como 280 más o menos, 300. El del... ¿151? ¿De quién? Del INAI. Sí, pues es bajo. Desde luego gana más que yo. Pero sí, pero todos ellos ganan, la mayoría. Creo que hay uno o dos magistrados que no se ampararon. 151, sí. Yo debo de ganar ahorita como 200 en bruto, si dice ingreso ordinario bruto mensual.
166. Sí. Pero la mayoría de todos los directivos de estos organismos autónomos, entre comillas, ganan más. Entonces, yo celebro pues que te estés preocupado por eso, porque sí es un grave problema el de la corrupción. Yo sostengo que no es pandemia, es una peste. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad económica, de la pobreza, de la violencia, la corrupción. Si logramos desterrarla, dicen, no, va a ser muy difícil. No, si hay voluntad arriba, y sí va quedando y hay sí, como una enfermedad, por la ambición al dinero, que tenemos que irla contrarrestando, que eso es parte de la revolución de las conciencias, el que la gente valga por sus principios, por sus ideales, que por su espiritualidad, por su humanismo, que la gente sea feliz por eso, no por los bienes materiales que acumula, y que no importe la manera en que obtienen esas fortunas. Tenemos que avanzar, porque es que nos pasa a nosotros. Tenemos que andar pendientes. Es un hambre de dinero. Es como cuando llegaron los invasores, los conquistadores, que no solo por eso, pero decían, nosotros tenemos una enfermedad muy grave, muy grave, muy grave, le decían a los indígenas, que solo se cura con el oro. Pues esa enfermedad existe, es un vicio, es una adicción que hay que andar pendiente, pero cuando menos, además de erradicarla, no dejar de señalar a los corruptos, porque eso es lo que nos va a sacar adelante. Yo siempre pongo el ejemplo de Dinamarca. Es un país pequeño, pues, no tiene la misma población que tenemos nosotros, pero no tiene corrupción, no hay corrupción. Es más, no se entiende cuando uno habla de corrupción. Sí, pero como no hay corrupción, en ese país no hay pobreza y no hay violencia. Y tienen establecido lo que se llama estado de bienestar. Porque no hay corrupción. Entonces, tiene que ser un ideal. Nos pueden decir, o antes pensábamos, ¿cuál es el principal problema de México? El desempleo, la inseguridad, la falta de educación, la salud.
Los bajos salarios, sí, todo eso. Pero lo principal, lo que genera o produce todo eso es la corrupción. Porque nuestro país tiene muchísimos recursos naturales. Bueno, tiene tantos recursos naturales que lo han saqueado por siglos y todavía tenemos recursos para sacar adelante a México como se está haciendo. Además, un pueblo bueno, un pueblo trabajador. Esto es una élite de corruptos que no pudieron, además, porque vaya que lo intentaron, corromper a todos, que ese modelo se hiciera extensivo. Y no, ese modelo no está en los pueblos y no está en las familias de la mayoría de los mexicanos. No pudieron. Y vaya que insistieron, que el que no tranza no avanza, que la moral es un árbol que da moras y que sirve para pura, decía el alazán tostado. Y político pobre, pobre político. O sea, que para ser político se necesitaba tener dinero. Y otra cosa que decían mucho, ¿no? Este es bueno para gobernar porque este ya tiene, ya no va a robar. No, dinero llama dinero. Se necesitan principios, se necesitan ideales. Eso es lo fundamental para tener una sociedad mejor. Y sí se puede, porque este país tiene raíces profundas, tiene una cultura o tenemos culturas de raíces profundas, milenarias, donde estoy seguro que no había esa vocación o esa ambición a lo material, porque si no tendríamos el problema de la corrupción en toda la sociedad y no, la tenemos arriba en las élites. Tengo casos muchísimos de gente humilde. Antes la gente sembraba su maíz, iban a sus trabajaderos, sembraban, tenían sus milpas, cosechaban y dejaban en trojes en el campo su maíz. Y nadie se los robaba. No tenían ni siquiera la idea de la corrupción, de que había que robar. Todo esto ha ido cambiando, pero a mí me tocó ir a comunidades allá por finales de los 70, que la gente no podían dormir con la puerta abierta, o sea, los valores, las culturas
de nuestro pueblo. Eso es lo que nos ha sacado adelante siempre ante todas las calamidades. Y es a lo que hay que apostar. Porque lo otro, pueden haber leyes de tribunales, jueces, funcionarios, y no, sirve para simular. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, lo de derechos humanos. Yo siempre sostengo, sí, hay que defender los derechos humanos, pero lo importante es que no se violen los derechos humanos. Yo tengo buena relación con defensores de derechos humanos desde ese tiempo. Y entonces, no nos metemos a los partidos. No. Nosotros somos de la sociedad civil y de la defensa de los derechos humanos. No, vamos a transformar para que ya no se violen los derechos humanos y que no tengamos organismos defensores de derechos humanos. ¿Quién es el principal violador de los derechos humanos? Pues el gobierno. Así era. Entonces, si se tiene un gobierno que no viola los derechos humanos, ¿para qué sirven? O ya no tienen la misma relevancia las sociedades, organizaciones de derechos humanos. ¿Quiénes eran aquí los que torturaban, los que masacraban, los que se aliaban a la delincuencia? Era el mismo gobierno. O sea, la protección se recibía del gobierno. Entonces, era el que violaba los derechos humanos. Ahora no. No permitimos. O sea, imagínense, estamos buscando mecanismos. Atentaron contra Ciro. Gravísimo. Por su vida y por lo que hubiese implicado para nosotros, para el pueblo de México, ¿no? Para el país, para el Estado mexicano. Es desestabilizar, socavar instituciones. Entonces, afortunadamente, detenemos, la autoridad competente detiene a los autores materiales, pero necesitamos saber quién es el autor intelectual o quién pagó y por qué lo hicieron. ¿Cómo era antes? Los torturaban. ¿Cómo fue lo de Ayotzinapa? Bueno, hasta por televisión había tortura con Lore de Mola. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a torturar? ¿Qué estamos planteando? Hacer una modificación para que el que informe pueda tener un beneficio de reducción de pena y protegerlo, porque son asuntos de Estado, son asuntos muy graves y sí necesitamos saber. Pues en eso estamos,